En lugar de dar el 26, que te diera el 28 o el 29 o el 30 y así. Entonces ya se entendía que dabas otros recibos a alguien más. Entonces ahí ya supuestamente lo estaban disfrazando mejor, pero pues ya se las sabía el Seguro Social y no se las, ya no se las aceptó. Y para esto también requirió de los contratos para ver que en verdad estaba haciendo un trabajo por honorario. ¿Por qué? Porque resulta que también hacía el trabajo de cualquier subordinado y para esto entendemos que ¿quiénes son los únicos que pueden trabajar por honorarios? Alguien calificado que no lo tiene en tu plantilla laboral subordinada o específicamente de algo en donde si ninguno de tus trabajadores está especializado o tiene la capacitación o tiene ese conocimiento para hacerlo. Entonces, cuando empezaron a ver los contratos y veían que era un trabajador subordinado normalito, fue donde empezaron a caer. Se salvaron los que les comentaba, los que sí tenían una especialidad, un trabajo específico que nadie más podía hacer, en donde eso sí se entendía que sí era por, entre comillas, honorario, ¿no? Pero también cayó de que cuando vieron que sus recibos eran continuos, cada quincena y demás, pues fue donde se les cayó el teatrito, pero bueno, ahora sí que, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Bueno, pues continuemos. ¿Cuándo debe de pagarse el honorario? El aguinaldo. Para esto, pues todos lo sabemos, todos lo hemos oído, ya recordaremos que hasta en el radio, en la televisión, por internet, ahora sí que ya por todos lados nos bombardean de la fecha y los días en que se nos debe de pagar el aguinaldo. Ahorita vamos a hablar de cuánto se debe pagar. Para esto vamos a comentar que el pago depende del sector en el que labore cada persona. Hay trabajadores de sector privado, que es en el que normalmente estamos todos, el cual el pago del aguinaldo corresponde a mínimo 15 días. Los trabajadores del Estado o gobierno, como normalmente los mencionamos, es que el aguinaldo le corresponde al menos de 40 días. Y los trabajadores por honorarios, como ya lo hemos visto, la ley no establece una cuota mínima, ya que dependerá de cada caso y si tienen algún contrato con la persona contratante, principalmente cuando se trata de un vínculo laboral con empresas del Estado. O sea, aquí volvemos a lo mismo, aquí los de por honorarios hay que analizar su contrato, hay que analizar su situación, pero al menos yo en vida laboral he visto que también a ellos se les paga su aguinaldo, o sea, por ahí no hay ningún inconveniente. El pago se ajusta según los contratos de los trabajadores, ya que existen empresas que ofrecen prestaciones por encima de la ley y otorgan más de aguinaldo. Además, se debe considerar si aplican impuestos sobre nóminas, ¿ok? Para esto comentamos que el aguinaldo cuando se paga ahorita en diciembre, para el cálculo del impuesto sobre nóminas se debe contemplar estos pagos, ya que son pagos, digamos que ordinarios, pero una vez al año, nada más. Entonces, como ven, los trabajadores del sector privado, que es lo que normalmente todos nosotros percibimos, que son 15 días de trabajo, o como normalmente lo llamamos ya en vida laboral, es una tercera quincena en diciembre. Para los trabajadores del Estado son 40 días de salario y los trabajadores por honorarios, pues depende de lo establecido en sus contratos laborales. ¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo? Pues aquí es donde les comentaba de que siempre nos bombardean por internet, por el radio, por la televisión, en redes sociales, que nos dice que las empresas y personas físicas tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el pago total del aguinaldo.
Si algún trabajador terminó su relación laboral con la empresa antes de esta fecha, en ese caso deberá de hacerse el cálculo correspondiente según el tiempo trabajado y pagar la parte proporcional dentro de la liquidación o finiquito según aplique en cada caso. Aquí, ¿qué nos quiere decir como fecha límite de pago? 20 de diciembre de cada año, que el 20 de diciembre sería el último día en el cual podría pagar el aguinaldo. No quiere decir que ese día tenga que ser exclusivamente el día en que se pague el aguinaldo. Lo podemos recibir antes. Para esto ya muchos conocemos de que los trabajadores de gobierno les empiezan a pagar el aguinaldo, lo que es en la primer quincena de noviembre. ¿Para qué? ¿O por qué supuestamente les autorizaron ese pago en esas fechas? ¿Alguien de aquí se acuerda? ¿Se acuerdan por qué es ese pago? ¿O por qué se los autorizaron, supuestamente? Pues creo que no se acuerdan. O no lo recordarán por el momento. Pero ya ven que les depositan la mitad del aguinaldo para hacer sus compras del Buen Fin. Que esto ya lo vienen haciendo, creo que hace 3 años, 4 años, algo así. Que yo no entiendo por qué, ¿verdad? Pero ellos ya recibieron parte del aguinaldo. Mientras tanto, los simples mortales como nosotros nos tenemos que esperar hasta el 20, porque normalmente así lo pagan, como les comento. O sea, no sé por qué ya ese día se tiene que pagar el aguinaldo, en lugar de que lo puedan ir abonando desde los primeros días de diciembre o a finales de noviembre, o como vayan teniendo su flujo de efectivo, vayan teniendo su proyección por semana o por quincena, y deberían de ir adelantando. Entonces es donde no hay esa costumbre, o no hay esa visión de querer adelantar el aguinaldo, sino sencillamente, o porque todos lo vivimos así, cuando ya nos independizamos y como a mí trabajador me pagaban el 20, se me queda de costumbre que tengo que pagarlo el 20, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, digamos, pero me están diciendo que el 20 es la fecha límite para terminar de pagar el aguinaldo, más no me está diciendo de que el 20 me tenga que pagar el aguinaldo completo. O sea, aquí hay que irlo analizando y dependiendo de nuestra situación, podamos irlo proyectando y poder irlo provisionando para ir realizando esos pagos. Pero normalmente, como les comento, era nosotros, por si yo me acuerdo cuando era subordinado, el 15 me llegaba mi quincena, el 20 o 19 me pagaban el aguinaldo y hasta el 30, 31 era la siguiente quincena. Y así se ha trabajado, y así me tocó trabajar en varios despachos, en varios lugares, y la temática era la misma. Entonces, como que se queda esa costumbre, y por eso es donde todos lo pagamos el 20. Todos lo pagamos el 20. Entonces es donde como que veo un poquito difícil que cambie esa temática por este sentido. Y si a esto le aunamos que este año nos fue de la patada, y con el COVID y con todo esto, y no tenemos dinero, y tenemos ahorita, yo creo que la mayoría está viendo cómo pagar este aguinaldo, si algunos los están negociando, si se los pagan en partes o cuestiones así. O sea, la verdad este año sí estuvo del carajo, pero tenemos que darle esta salida para poder pagar el aguinaldo como debería o como debe de corresponder. Pero para esto sí, este año yo creo que es de mucha negociación,
y el chiste es de que nadie salga perdiendo, porque la verdad ahorita como patrones no tenemos el flujo para seguir